Hola, buen día. Mi nombre es Itzel Reyes Domínguez. Soy estudiante del sexto módulo de medicina y el tema del que hablaré hoy es acerca de los estudios de laboratorio y gabinete empleados para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Antes de comenzar hablando acerca del diagnóstico, creo que es muy importante que sepamos qué son los síndromes coronarios agudos. Voy a hablar muy breve de esto. Estos constituyen una serie de afecciones que dan como resultado la obstrucción de una arteria coronaria. Por supuesto, esto traerá una serie de consecuencias que van a depender de la obstrucción, principalmente del grado y la localización de esta. Las consecuencias van desde una angina inestable hasta el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST y muerte súbita de origen cardíaco. Con excepción de la muerte súbita, por supuesto, estos comienzan a manifestarse con molestias torácicas, o también denominado dolor torácico, con disnea o sin disnea, náuseas y sudoración. La causa más común de los síndromes coronarios agudos es un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la placa de ateroma puede provocar que una arteria se estreche tanto hasta que ésta quede lo suficientemente bloqueada para permitir el flujo sanguíneo. En otro caso, pues la placa de ateroma se desprende repentinamente y alrededor de ella se forma un coágulo de sangre, estrechando considerablemente o bloqueando la arteria. Bueno, acerca de las pruebas diagnósticas. Consiste en realizar electrocardiogramas seriados, medición de marcadores cardíacos y realizar una angiografía coronaria inmediata y una angiografía coronaria tardía. Más adelante voy a explicarlas. Para comenzar, tenemos el electrocardiograma y este constituye la prueba más importante. Se debe realizar dentro de los primeros 10 minutos, una vez que se presenta el paciente, y su importancia radica en que constituye el centro de la toma de decisiones. O sea, dependiendo de los resultados, el personal médico va a guiar su intervención. En el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, el electrocardiograma inicial es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico, ya que muestra una elevación del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas, y esto va a representar el área dañada. Este electro representa un infarto agudo de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Es un registro que se obtuvo en las primeras horas en las que se estableció la enfermedad y observamos que hay un supradesnivel hiperagudo notable del segmento ST en D1, en ABL, en B4 y B6. Y también podemos observar que hay un infradesnivel recíproco en las otras derivaciones. Si los síntomas que presenta el paciente son característicos, se considera que el supradesnivel del segmento ST en el electro presenta una especificidad del 90% y una sensibilidad del 45% para diagnóstico de infarto de miocardio. Por eso es muy importante realizar electrocardiogramas seriados aproximadamente cada 8 horas el primer día y luego una vez al día, en los que puede observarse la evolución gradual hacia un patrón estable más normal o el desarrollo de ondas no anormales tienden a confirmar el diagnóstico en pocos días. Este electrocardiograma fue tomado después de las primeras 24 horas y representa un infarto de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Podemos observar que son notorias las ondas Q significativas con descenso de la altura del supradesnivel del segmento ST en D2, en D3 y en ABF. Bueno, algunos aspectos que debemos tomar en cuenta es que si las alteraciones desaparecen o empeoran en el siguiente electrocardiograma, debe considerarse que el diagnóstico de isquemia es muy probable. Sin embargo, cuando el registro electrocardiográfico no se modifica con el paso del tiempo, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio parece poco probable. Aunque si se sospecha por la evaluación clínica, se debe solicitar otras pruebas y esto con la finalidad de confirmar o excluir el diagnóstico. La presencia de un electrocardiograma normal, pues no va a excluir una angina inestable. Y bueno, por otro lado, un electrocardiograma normal en un paciente con dolor tampoco permite descartar el diagnóstico de angina, pero sugiere que el dolor no se debe a isquemia. Otro estudio diagnóstico importante son los marcadores cardíacos. Estos son indicativos de la lesión celular en miocardio y son la creatinina quinasa MB, las troponinas. Bueno, estos marcadores se van a liberar al torrente sanguíneo después de la necrosis celular del miocardio. Tanto la sensibilidad como la especificidad para detectar la lesión varían significativamente entre estos marcadores.
Actualmente los marcadores de elección son las troponinas, ya que son más sensibles y más específicas. Pero también en los últimos años se han comenzado a utilizar ensayos nuevos de alta sensibilidad para la troponina cardíaca. En aquellos pacientes que tengamos sospecha de presencia de síndrome coronario agudo, se deben valorar los niveles de troponinas cardíacas al momento en que se presenta la enfermedad y realizar la valoración nuevamente unas horas más tarde. Esto para interpretar los valores obtenidos de troponina cardíaca. Estos valores se deben relacionar con los hallazgos clínicos que obtuvimos previamente. Estos serían los factores de riesgo para que el paciente desarrolle síndrome coronario agudo, los síntomas que presenta el paciente y los hallazgos que encontramos previamente en el electrocardiograma. Entonces, si encontramos niveles elevados de troponinas cardíacas, aunado a los datos clínicos de sospecha, estos nos dan un un diagnóstico sugestivo para síndrome coronario agudo. En cambio, si los valores de troponina son normales y los datos clínicos no son relevantes, va a haber una baja probabilidad de que se trate de un síndrome coronario agudo. Un verdadero problema va a surgir cuando los resultados no concuerden. Es aquí donde análisis seriados de troponinas nos van a ayudar. Por ejemplo, si un paciente con datos clínicos no sugestivos, pero que tenga valores ligeramente elevados de troponinas, se le repite la valoración de troponinas y ahora el resultado es normal, pues esto va a descartar que se trate de un síndrome coronario agudo. Pero sí nos va a dar la sospecha de que el paciente tiene otra enfermedad cardíaca. Ahora, si al realizar la segunda prueba los valores estuvieran aumentados en un 20 a 50%, pues la probabilidad va a ser mucho más alta. Ahora, suponiendo que tenemos otro paciente que tenga datos clínicos sugestivos, pero al momento de valorar los niveles de troponina, estos estén normales, pero al momento de repetir la prueba los valores se incrementen, pues entonces va a ser muy probable el síndrome coronario agudo. Otro procedimiento diagnóstico de importancia es la angiografía coronaria. Este se debe solicitar de inmediato en todos aquellos pacientes con infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST, dolor torácico persistente a pesar de que ya se le dio terapia médica, y aquellos que tengan complicaciones como elevación significativa de marcadores cardíacos, shock cardiogénico, insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular y arritmias inestables. Bueno, eso sería en el caso de la angiografía inmediata. La tardía se debe realizar en aquellos pacientes con infarto de miocardio que no tengan supradesnivel del segmento ST y tampoco complicaciones. Estos pacientes se deben someter a una angiografía aproximadamente entre 24 y 48 horas después de su ingreso al hospital. Esto tiene la finalidad de detectar alguna lesión que necesite tratamiento. Ahora, finalmente, en aquellos pacientes que hayan ingresado al hospital por síndrome coronario agudo, es necesario un perfil lipídico en ayunas. A veces cuando encontramos hallazgos significativos en el electrocardiograma, valores altos de troponina o, por ejemplo, hallazgos importantes en la angiografía, ya no va a ser tan necesario realizar más pruebas. Por ejemplo, una ecocardiografía. Pero sí se puede pedir y esta va a ser útil para la detección de alteraciones mecánicas. Bueno, en conclusión, el electrocardiograma, los marcadores cardíacos y la angiografía son los estudios de elección los más importantes para diagnosticar un síndrome coronario agudo. Estos aportan información necesaria para realizar el diagnóstico y en el caso de que pues, no tengamos suficientes datos con estos, una vez que se realicen estas pruebas diagnósticas, pues sí se puede utilizar, por ejemplo, la ecocardiografía y el perfil lipídico. Bueno, esto sería todo. La bibliografía que usé es esta. Aquí pueden observar la bibliografía. Usé el Harrison, Principios de Medicina Interna, y una página que es la de MSD Manuals. Bueno, sería todo. Gracias por ver este video. Espero que te haya sido muy útil.